Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar primero que todo dando unas instrucciones de lo que debería hacer durante la charla. Les pido por favor que mantengan el micrófono y la cámara apagada, eso para no interferir pues con el expositor. Si tienen alguna consulta o pregunta, levantar la mano o bien la hacen saber en el chat y nosotros nos encargamos de dárselas al expositor. Por favor, al final de la charla les vamos a mostrar, le vamos a mandar un formulario de asistencia. Lo llenan y en dado caso de que por tiempo no se puedan responder algunas preguntas, se les harán llegar al expositor, él nos las responde y nosotros se las enviamos a los correos que registraron en el formulario. Y bueno, primero que todo, la charla que tenemos para el día de hoy es de plantas medicinales a cargo del técnico en producción orgánica Johnny Castro Pérez. Entonces, si gusta, Johnny, le doy el paso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias, Tania, por dar el paso a la actividad. Bueno, un poco el tema era sobre plantas medicinales, pero en realidad le vamos a dar un poco, como decimos popularmente, la vuelta a la tortilla. No lo vamos a hacer solamente sobre plantas medicinales, sino que vamos a hablar de plantas de Mesoamérica y sus usos tradicionales. Básicamente, pues, una planta medicinal, según la literatura, es toda planta y todo ser vegetal que ejerce una acción en el cuerpo. Entonces, la idea es también, pues, entender y comprender que todo lo que comemos y la forma en la que lo aplicamos es medicina. Por ahí tal vez van a escuchar tal vez las cabras y las gallinas por detrás. Entonces, nada, pues muy feliz de que estén por acá y vamos a iniciar de un solo con lo que es esta parte bonita del rescate de algunos usos de plantas de Mesoamérica. Más allá de solamente ser como plantas medicinales, vamos a hablar de las plantas de nuestra región. Entonces, pues nada, vamos ahí a esta pequeña aventura del día de hoy. Un poco lo que vamos a hablar eh, va a ser de uso tradicional de las plantas, no solamente en la parte, como decíamos, farmacéutica o medicinal o los usos tradicionales, sino también algunos otros. Entonces vamos a ir explorando un poco. Y para comprender esto, vamos a ver qué es Mesoamérica. Mesoamérica es una región cultural. Y cuando hablamos de región cultural no es solamente como la parte geográfica, sino que hablamos de una serie de cosas, actividades, enlaces que sucedían en esta región tan hermosa en la que nosotros vivimos y comprendemos y que fueron parte importante de toda esa cultura originaria prehispánica. Y me gusta decirlo como ese mundo que existía antes de ese descubrimiento del nuevo mundo, porque realmente ya había una civilización, había una serie de personas y pueblos y comunidades viviendo acá antes de ese descubrimiento, ¿verdad? Entre comillas. ¿Y cuál es la región de Mesoamérica? Muy importante comprenderla. Viene desde la parte norte de nuestro país, de Costa Rica, hasta esa parte que va al norte de México. Comprende países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y esa pequeña parte de Costa Rica, donde hubieron diferentes influencias de diferentes culturas, desde la maya hasta todas las culturas mexicas de México y algunas culturas ya más, como podrían ser los misquitos en la zona más caribe, un poco también la influencia chorotega en la zona norte de nuestro país y otras influencias por ahí. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es como un puente, ¿no? Como un puente de culturas, de tradiciones, de comidas, de plantas, de comercio. Entonces, esto es lo hermoso, ¿verdad? De esta región. Y ahí viene esta pregunta muy importante que nosotros debemos de hacernos, ¿verdad? Que es si realmente, pues, la historia está contada correctamente. ¿Qué es lo que sabemos de la historia de los pueblos originarios de nuestra región? Y cómo a través de las plantas y la cocina podemos realmente descubrir que esta historia tiene un sabor distinto, ¿verdad? Que no es solamente lo que nos enseñaron en estos libros como
de lo que es el proceso de la conquista y el encuentro de culturas, sino que hay mucho más allá que solamente un proceso de encontrarnos, ¿verdad? Como culturas. Debemos de entender de que nuestros abuelos, antepasados, no solamente son personas que vinieron de otro país, de otra región, sino también formamos parte, en algún porcentaje pequeño, de lo que son los pueblos originarios de esta región. Entonces sí, somos descendientes de esas dos partes principales, pero hay algunas otras también. ¿Okay? Entonces debemos de comprender que mucho del movimiento mesoamericano se da gracias a la Gran Tenochtitlán, que fue esta ciudad construida por ahí, que inicia a construirse en los 1300, y que es una civilización donde empieza a haber un movimiento y rescate de las plantas, de lo que son los jardines botánicos. Los primeros jardines botánicos en el mundo existieron en Tenochtitlán, aunque la literatura nos diga que los primeros jardines botánicos vienen de Francia y de Europa y que son muy bonitos y demás, fueron inspirados realmente en los jardines botánicos que tenían los emperadores y los altos políticos o los altos puestos de estos imperios, ¿verdad? Y no solo ellos, sino también la siembran las chilampas, por ejemplo, en la zona mexicana, donde son básicamente estructuras que se creaban en el lago de esta región, en Tenochtitlán, y que es donde se empieza a sembrar, donde se empieza a practicar la agricultura mesoamericana y la agricultura y producción de alimentos en estos imperios, en estas regiones, estas grandes ciudades. Debido a eso, hubieron muchos caminos que se conectaron en toda la región y que había un intercambio constante de, pues, de plantas, de conocimientos, de esa cultura y esa similitud entre las diferentes culturas, que fue algo muy hermoso. Entre los puntos como primordiales o las culturas primordiales de esta región estaban los toltecas, los aztecas, los mayas y los teotihuacanos. Los teotihuacanos se desconoce mucho porque básicamente Tenochtitlán es como un eslabón perdido en la historia y muchas de estas regiones y pueblitos o ciudades enormes son como eslabones perdidos en lo que fue la historia mesoamericana. Pues no se sabe dónde están estas civilizaciones o qué se hicieron antes del proceso precolombino. Algo que se repite mucho es la influencia del náhuatl, que es uno de los idiomas que más predominó en la región, y de la herencia que todavía tenemos de muchas de estas palabras, muchas de estas usadas para el nombre de algunas plantas, frutas y demás que prevalecen en nuestra región. Por ejemplo, el tomate. Tomate viene del náhuatl tomatl, el zapote viene de zapotl, y así otras más. ¿Okay? Entonces, la agricultura y la producción de alimentos era parte de las prácticas comunes culturales, desde la adaptación de diversas plantas, y vamos a ir como descubriendo un poco la historia de algunas de ellas de nuestra región. Y pues para mencionar un poquito, pues nada, creo que es importante como mencionar lo hermoso que es el tema de la milpa. Y la milpa, nosotros estamos acostumbrados a que la milpa es como solamente el frijol, el maíz y el ayote, ¿verdad? Pero no, la milpa es un sistema integrado donde hay un montón de plantas más. Hablamos del frijol, del chile, de la misma calabaza, del amaranto, y entender que fue la base de la alimentación de nuestras culturas originarias y que, como me decía un agricultor, un campesino en Guatemala, cuando estuve trabajando y viviendo por allá, entre más variedades de plantas siembra un campesino en su milpa, más sabio es. Entonces, recordar que la base de la alimentación de nuestros pueblos en realidad era frijol, maíz, amaranto y todas las plantas que habían alrededor. ¿Okay? Plantas como el arroz no son originarias de nuestra región, entonces decir que no hay nada más tico que el gallo pinto es una mentira. En realidad no hay nada más tico o no hay nada más centroamericano que el frijol, el maíz y el amaranto. Y ahora vamos a ir como hablando un poquito de algunos usos culturales de las plantas, de las plantas de nuestra región. Yo creo que empezamos por la planta más importante, que nosotros la conocemos como sea maíz, en su nombre científico, la conocemos como maíz, pero su nombre originario en náhuatl es Sintli. Entonces el Sintli es la planta, ¿verdad?, base de nuestra alimentación.
muy mágico encontrar que los aminoácidos que tiene el maíz no los tiene el frijol y viceversa, los aminoácidos que tiene el frijol y las proteínas que tiene el frijol no las tiene el maíz, entonces la dieta es sumamente balanceada y perfecta. Algo interesante es que los pelitos de la mazorca, que son los aparatos reproductores femeninos, son de gran ayuda para el sistema urinario y los riñones, entonces se utiliza mucho en infusiones o en tinturas también. Y del maíz, un sinfín de procesos interesantes y comidas y recetas de deliciosos sabores y colores. Hablamos de las tortillas, el elotl, que es el maíz tierno, la chicha, que es el proceso de fermentación de esta bebida, un vino de maíz, el atoli, que es el proceso de calentar la masa que se utiliza para las tortillas y hacerla en una bebida caliente, el chicheme, que es un proceso de prefermentación del maíz, el tamali, que es la masa de maíz precocida, y el maíz básicamente nuestra herencia y nuestra vida. Somos, como se dice en esta región mesoamericana, somos hijos e hijas del maíz. Y algo muy lindo comprender, que tal vez se ha perdido mucho, que es la nixtamalización, que es ese proceso previo a poder comernos las tortillas. Mencionábamos un poco que es muy fácil ir y comprar, por ejemplo, un paquete de tortillas, ahí sin hacerle propaganda a ninguna marca, pero reconocer que una tortilla de verdad es realmente más rica que una tortilla de estas de paquete. Entonces, todo esto empieza con este proceso de la nixtamalización. ¿Y qué es la nixtamalización? Es el proceso de cocimiento del maíz, que en conjunto con la cal o en algunos casos con la ceniza, lo que se hace es cocinar el grano para poder llegar a un proceso llamado la nesquización, el cual es el desprendimiento de la cáscara del grano, haciendo digerible la masa que podemos encontrar adentro del grano. Básicamente la cáscara del grano del maíz no es asimilable por nuestro cuerpo cuando está maduro. Entonces el proceso se deja en un reposo, en algo que se llama el nejayote. El nejayote es un agua alcalina, que básicamente es el agua con cal. Se deja en reposo durante 12 horas y después se cocina. Se da un proceso de fuego donde se termina de separar la cáscara y de ahí el grano separado de la cáscara es lo que se muele. Entonces vean lo interesante para poder nosotros consumir el maíz se necesita este proceso. Ahora, algunos procesos industriales lo que hacen es saltarse este proceso y por eso a veces la masa de maíz no es la mejor calidad para nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos algunos inconvenientes con el tema de la nutrición y los procesos previos a cocinar que también son bastante mágicos e importantes. Hablando ya de otras plantas, vamos a ir como descubriendo algunas plantas increíbles de nuestra zona, de nuestra región tan hermosa. Hablamos de la pitaya. La pitaya, tenemos una variedad que es la Ilouceros costarricensis, es una variedad endémica de Costa Rica, bueno, nativa de Costa Rica. Y algo muy interesante es que es buena para el sistema circulatorio, es alta en vitamina C, muy buena para el sistema digestivo y por sus pigmentos morados de un solo ya vemos, claro, tiene una función antioxidante. Los colores morados, rojos en la naturaleza, morados, azules y rojos, tienen acciones antioxidantes por sus sustancias llamadas antocianinas, que son pigmentos o flavonoides. ¿Okay? Algo muy rico de la pitaya es que podemos utilizarla en frescos y uno de los refrescos más tradicionales en Nicaragua es el fresco de pitaya con limón, que es una limonada de pitaya, y también se puede utilizar en postres y batidos. Ahora, algo muy lindo de todo este proceso es que nosotros, integrando desde esa parte de la gestión cultural, la gestión turística, podemos darle un rescate a la etnobotánica, que es el estudio de los usos culturales de las plantas, y generar también, ¿por qué no?, pues proyectos vinculantes a nuestros proyectos turísticos que generen también un ingreso, una sostenibilidad para las comunidades, ¿no? Como qué lindo sería escuchar, por ejemplo, a don Felipe, que vive en tal zona, hablándonos de las plantas que cultivaban sus abuelos y generando a través de estos sitios turísticos, pues un rescate de la cultura centroamericana, mesoamericana y de la cultura de nosotros que se ha perdido mucho y principalmente en la cocina porque
pues es muy fácil ir a comprar al supermercado, al Walmart, al PriceMart, un montón de cosas procesadas y la idea es cambiar un poco esa visión, ¿no? Por allá tenemos los ágaves, los famosos ágaves. Hay distintos tipos de ágaves y de los ágaves se sacan diferentes tipos de bebidas. El famoso metal, el náhuatl es el metal, y que básicamente tiene un aspecto súper sagrado, como una cosmovisión sagrada el ágave. Y de ahí pues la creación de distintas o la interpretación de distintas deidades como la diosa del pulque, que es Mayahuel, y el pulque es una bebida fermentada de la miel, de la hidromiel que se saca del ágave. Por ahí viene también esto, ¿verdad? El anicutli, que es esa aguamiel fermentada que producía el octli, que es como la miel, ¿verdad? Del ágave. De ahí también se saca la miel del ágave, que es la que nosotros pues ya se procesa y se consume. Y pues nada, también hay una receta muy rica en México que son los gualumbos, que ojalá si puedan ir alguna vez, que es con la flor del maguey. Ahora vamos a una planta sumamente común, el tomate, muy particular porque el tomate, por ejemplo, duraron 200 años en aceptarlo en Italia porque tiene algunas sustancias tóxicas, las semillas principalmente del tomate, tienen sustancias llamadas solaninas y que a algunas personas le generan una reacción alérgica. Entonces, muchas de estas plantas son domesticadas, entonces han ido perdiendo esa cantidad de sustancias, ¿cierto? Y algo muy lindo es que tiene un antioxidante llamado licopeno, que es una sustancia bastante importante para prevenir el cáncer y contrarrestarlo. Y las variedades que más tienen de tomate de licopeno son las variedades criollas o las variedades silvestres. Háblese, por ejemplo, de los tomates cherry, son buenísimos en licopeno. Y está comparado que muchas variedades, entre más silvestres estén, más cantidad tienen de esta sustancia. Es muy bueno para la función cardíaca y lo vemos por la forma de su fruto, parece un corazón, ¿no? Los colores también parecen, asemejan a la sangre de nuestro cuerpo, entonces ahí nos da la naturaleza como un indicativo de las sustancias que tiene. Y algo muy mágico que creo que es una de las recetas más interesantes que se ha ido promoviendo de alguna forma, nosotros la conocemos como cremas, en México le pueden decir moles, son salsas, son aderezos, como quieran decirlo, básicamente es el proceso de moler en el molcajete, que básicamente el molcajete era la piedra, ¿no? Porosa en la que se molían todos los granos, las plantas, y lo que generaba como resultado era un jugo ultravitamínico que nosotros pues conocemos en México como mole, en Costa Rica nosotros lo conocemos como cremas, y básicamente es eso, una mezcla de cosas, por ejemplo el tomate, el chile y los quelites en conjunto con el cacao y otras cosas dan un mole. Y en cada región en México hay un mole diferente. Y en cada región de Centroamérica, de Mesoamérica también. Ahora, pasando un poco de la comida a otras plantas, ¿verdad? Porque vamos a ir como turnándonos, entendiendo que el uso etnobotánico de las plantas no es solo la alimentación, también es el bienestar. Están estas plantas llamadas glorias de la mañana o morning glory. Eh, Algunas personas la conocen, digamos, de esa forma. El nombre en náhuatl es Mecapatli y hay diferentes formas, hay diferentes nombres de estas plantas. Son como estas flores en campanilla que vemos en todo lado, es una enredadera. Y es muy interesante porque estudios recientes mencionan que esta planta tiene efectos muy benéficos en contra del Parkinson y para la función del sistema nervioso. Pero nuestros antepasados utilizaban estas plantas para el aprovechamiento de las sustancias psicoactivas que tenía la flor. Entonces generaban también estos efectos en ceremonias y en algunas otras actividades, básicamente por el contenido de algunos alcaloides que también tienen este efecto en el organismo de nuestro cuerpo, básicamente nuestro cuerpo. Por acá está el poró. El poró es una planta bastante hermosa y bastante representativa de lo que es nuestra región. En Cartago, por ejemplo, tenemos un montón de poró en las zonas altas. Las flores de poró son comestibles, los abuelos lo llamaban también espadilla a estas flores y se utilizan en picadillos y también tienen un efecto ansiolítico. ¿Qué significa ansiolítico? Ansiolítico significa que es un producto natural que tiene un ligero efecto relajante.
Entonces nos ayuda con padecimientos, por ejemplo, de ansiedad, eh, algunos padecimientos como de estrés y enfermedades muy relacionadas como a estas frecuencias que tenemos a veces por la sobrecarga de trabajo y demás. Después tenemos esta planta bastante interesante o este género de plantas que encontramos en el bosque. Hablamos de la cuculmeca, que es una planta sumamente hermosa, es una enredadera. También es conocida como zarzaparrilla, las dos son familia, son muy cercanas la cuculmeca y la zarzaparrilla, y son plantas que por su cantidad de sustancias nos funcionan muy bien en lo que es el bienestar del cuerpo, del organismo en general para darnos energía. Tiene una función cardiotónica, muy bueno contra dolores de artritis, muy buena en contra de la anemia, recomendada para mujeres embarazadas y tiene un efecto antioxidante. Entonces, es una planta bastante interesante y se hacen bebidas también refrescantes de estas plantas, que nosotros las conocemos como la cerveza de raíz. La root beer está hecha de zarzaparrilla. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya casi vengo porque necesito encontrar el cargador de la computadora. Entonces, regálenme un pequeño momentito y ya casi vuelvo por acá. Chicos, vamos a enviarles por el chat el formulario. Ahí mismo viene eh, para que lo puedan llenar al final, qué les ha parecido la charla. Ya se los enviamos. Muy bien, vamos a seguir un poquitito con la charla. Perdón ahí por la interrupción. Este, pues íbamos un poquito con la cuculmeca. Mencionábamos esto, ¿verdad? Es una planta bastante interesante. Hay que tener cuidado porque las personas la extraen demasiado del bosque, entonces hay ahí como un abuso de la planta y una extracción, entonces eh, está entrando como en estuvo en algún momento en peligro, en algún cierto peligro como por su consumo, por el hecho de que no se estaba reponiendo la planta. Ahorita, pues la idea es buscar la forma de volver a cultivar la planta y no abusar también de la cosecha de esta planta. El isote, nosotros lo conocemos como flor de Itao, es conocida como isote en otras partes de la región. Las flores son comestibles, se utilizan en picadillos y en algunas otras recetas. Entonces, por ahí tenemos algunas plantas que también pues, son comestibles para los que ya tienen un poquito de hambre y no han almorzado, pues para que se contagien y busquen la forma también de comer cosas que sean distintas, que vienen de nuestra región y que siguen siendo igual de deliciosas y que nos aportan también nutrición, que es lo más importante. Por ahí, por ahí tenemos el chile, ahí el gallo cantó porque le gusta comer semillas de chile, a los gallos les encanta y además es bueno para su sistema digestivo, para los parásitos, se da mucho chile. El chile tiene un efecto antioxidante y vean qué interesante porque uno de los países que tiene menos tasa de cáncer gástrico, irónicamente, es México. Y algo muy lindo es pues que el efecto picante lo produce esta sustancia llamada capsicina, que genera ese efecto benéfico en el sistema digestivo. Algo muy lindo es que cuando nosotros nos enchilamos empezamos a salivar y lo que sucede con nuestro estómago y nuestros intestinos es lo mismo, se empieza a generar mucosidad y esa mucosidad nos ayuda a nosotros a absorber mejor los nutrientes. Entonces, por ahí el chile es fundamental. Muchas personas sufren de gastritis y demás, pero esto es pues por el consumo de todos estos preparados, salsas, chileras que vienen con un montón de sustancias preservantes, aditivos y demás que nos generan más bien lo contrario, no nos ayudan, no nos estimulan. Eh, una recomendación para personas que tengan rinitis o sinusitis,
El chile es perfecto para quitarse la alergia. Si ustedes tienen alguna alergia de rinitis, vayan y se comen un chile, así de simple, y se van a enchilar, pero se les va a quitar entonces la alergia también. Por allá tenemos esta serie de plantas llamadas muicles, sacatintas o añil que usaban nuestros abuelos. Una de las más famosas es la famosa azul de mata. El azul de mata es una de las plantas más famosas de todas las justicias, entonces por ahí mencionar un poco el efecto tintorio, lo utilizan para teñir ropa, se utiliza mucho para limpiar la sangre, genera un proceso diurético que lo que hace es limpiar también el organismo, los riñones, el hígado, contrarresta mucho los males digestivos y lo utiliza mucho para los empachos. Por ahí tenemos también el cacao. Y antes de hablar del cacao, me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que nos quiera comentar. Tal vez puede comentarnos alguna experiencia que haya tenido con alguna de estas plantas para abrir un poco la participación, para que todos podamos como sentir que las plantas son de nosotros, que compartimos un poquito. Entonces, si alguna o alguno quiere compartir algo, tener alguna pregunta, con mucho gusto me puede interrumpir, no hay ningún problema. La idea es no hacerlo muy cuadrado, no llegar a un punto de que yo estoy exponiendo y ustedes solo escuchando. Entonces, me gustaría, si alguno tiene algún comentario, abrimos un pequeño espacio para poder hablar. Entonces, voy a dar espacio y quien quiera, pues adelante. Adelante, Claudia. Hola, bueno, primero agradecerles por la charla. Mi consulta va con respecto al chile. ¿Vos recomendás algún chile en especial o son como, digamos, todos los chiles que existen en Costa Rica? ¿Vos decís para qué finalidad? ¿Para la rinitis, sinusitis o el chile más rico para usar en el rice and beans? No sé, Todas las anteriores. todas las anteriores. Chile panameño. No, el chile panameño es como de lo más rico que hay. Es un tipo también de habanero. Es un tipo de habanero de nuestra región. Entonces, es de lo mejor. O sea, yo creo que es uno de los mejores. Es como de los más comunes. Pero lo importante es que tengan, como decía, esta, este sabor picante, ¿verdad? Un chile comercial, un chile dulce, un pimiento, pues no tiene, digamos, el mismo efecto para que quede tan rica la comida, digamos, el rice and bean no te va a quedar rico con el chile. Pero bueno, en sus usos en contra de la rinitis sí sería como un chile bien picante y nada, dejarse enchilar, dejarse maravillar por los sabores. Muchas veces tenemos como esa negativa a probar sabores amargos o ácidos en, que nos enchilen, entonces la idea es como cambiar un poquito ahí esa adaptabilidad o resistencia a ciertos sabores. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A mí me da curiosidad esto mismo que mencionaba Claudia, del por qué especialmente el chile contribuye a que la persona no tenga la rinitis. ¿Por qué? No comprendo qué es lo que hace, aparte de picar a la persona, que ayude con esto. Pues, ¿cuál era la pregunta como tal, Tania? ¿O cuál era el...? Que no entiendo por qué exactamente el chile ayuda a que la persona no tenga rinitis. En qué es lo Ah, ok. que... Em, es esa misma sensación como de te enchilas. Lo que sucede es que algunas, o sea, básicamente se nos dilatan partes de nuestra vía respiratoria desde la parte como más sanguínea y demás.
y lo que hace es como limpiarse. Básicamente la misma sustancia lo que hace es como limpiar mucho nuestro tracto respiratorio. Y lo que va a suceder es que esa infección, que la rinitis es como una infección crónica, en nuestro aparato respiratorio va a empezar a salir. Vamos a empezar a generar mucosidad. Entonces, con esa mucosidad sacamos esa infección que tenemos allí y esta reacción que nos generó, pues, no sé, el cambio de clima, alguna alergia específica. Básicamente es un poco eso, ¿verdad? La sensación y el picante nos limpia el sistema respiratorio. Gracias. Algo muy interesante es que también el chile, como les decía, estimula eso, a generar mucosidad en todo el sistema digestivo. Entonces es una de las mejores como plantas o acompañantes de otras plantas para nosotros poder absorber mejor nutrientes y absorber mejor la comida también. Como les decía, lo importante es tener pues un chile de calidad, que no sea una chilera, una salsa ahí preparada, un tabasco que trae un montón de preservantes y un montón de sustancias, ácido acético, fatal, digamos, el chile y el ácido acético no es una buena combinación. ¿Qué es el ácido acético? Vinagre. Y lo utilizan pues para preservar las salsas, entonces no es muy bueno porque generas un proceso con un pH bastante bajo y, o sea, bastante ácido y al mismo tiempo el chile y fatal. Entonces, pues bueno, vamos a seguir un poco con algunas otras plantitas para ir ahí comentando. Recuerden, si tienen alguna pregunta, porfa, interrumpan, no importa, ni siquiera levanten la mano, nada más enciendan el audio y todo bien, no hay ningún problema. Tenemos esta planta muy mágica que es el cacao, que es como dice su raíz etimológica de nombre en latín, del nombre científico teobroma, es la planta de los dioses. Pero el verdadero nombre como tal es cacahuatl en náhuatl, que significa pues un preparado amargo. Y chocolatl significa una bebida amarga. Tiene un gran efecto antioxidante y es estimulante del sistema inmunológico, es de lo mejor que hay. Para tener estabilidad en nuestro cuerpo es fundamental porque también nos ayuda a generar ciertas sustancias, principalmente una de las sustancias que nos ayuda a generar la serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad y la estabilidad. Y algo muy, muy lindo también del cacao es que tiene un efecto antibacterial, entonces es muy bueno en contra de la caries, de las caries en nuestra boca, pero lo interesante es que cuando nosotros pensamos en chocolate, pensamos más bien en lo contrario. El tema es que el chocolate comercial, pues lo que tiene es manteca de cacao y además el montón de azúcar, entonces obviamente que va a generar estas caries en nuestro sistema pues bucal, pero la semilla como tal de cacao cruda o tostada es muy buena en contra de las caries como tal, entonces consumirla es sumamente bueno. Por ahí seguimos con las pasifloras. Las pasifloras son de las plantas más hermosas que hay. A mi gusto son como mis flores favoritas. Y hay distintas variedades de pasifloras y especies. Maracuyá, la granadilla, la estococa, la curúa, eh, y en fin, hay un montón más. En Costa Rica tenemos 52 especies de pasifloras. Hay 5 de ellas que son introducidas para usos comerciales, ya sea por sus frutos o por su belleza de la flor como para usos ornamentales. Y hay 4 de ellas que son endémicas, o sea que solo acá existen. Y las pasifloras son muy especiales porque además de sus frutos deliciosos, las flores de algunas de las especies, ojo, hay que tener cuidado porque las más silvestres tienen sustancias bastante tóxicas también. Pero ya otras variedades más utilizadas como la granadilla y la maracuyá se utilizan por sus efectos sedantes y por sus efectos benéficos en contra del insomnio, del nerviosismo. Es un relajante natural. Algo muy interesante es que en ceremonias que se hacían en Mesoamérica con plantas psicoactivas, se utilizaba a la par de la planta psicoactiva estas sustancias o infusiones de pasiflora para tener un proceso más armonioso de lo que era el efecto del alcaloide de la otra planta. Entonces, era una planta que también tenía un uso ceremonial. Ahora hablamos de esta planta muy linda llamada pericón.
nosotros la conocemos mal como estragón, pero hay que entender que el estragón es realmente un árbol que viene de Europa y que tiene el mismo olor que este pericón, entonces, pues nada, se le puso nombre de estragón por los mismos aromas y demás. Em, por ahí son plantas muy interesantes, toda esta familia, las tajetes. De ahí viene también otras plantas que ya vamos a hablar adelante, pero son muy buenas para el dolor de estómago, problemas digestivos, dolores de cabeza, dolores del corazón y ojo, cuando hablamos de dolores del corazón, en la tradición mesoamericana no solamente hablamos de problemas cardíacos, sino que las antiguas abuelas y en las antiguas, pues, comadronas y personas que trabajan con plantas medicinales, hablaban de que también el dolor del corazón es esa parte emocional y de que el sanar las emociones es fundamental para tener un cuerpo físico también sumamente sano. Y básicamente esta planta, las infusiones se toman también para tener o contrarrestar dolores del corazón, o sea, las penas, básicamente. Desde una visión muy tradicional, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera? Genera bienestar. Es una planta con efecto relajante. Es una planta que te va a llevar a dejar de producir estas hormonas que te generan tristeza. Y algo muy lindo es que el nombre científico de uno de los nombres científicos de esta planta es Tagetes lúcida. Y viene del hecho de que esta planta la tomaban los antiguos sabios de los pueblos originarios para tener sueños lúcidos en la noche. ¿Qué es un sueño lúcido? Muy sencillo, es la percepción de que estamos soñando y de que podemos entonces en el sueño transformar o actuar de ciertas formas. Entonces, por ahí, es una planta bastante interesante. Por ahí tenemos el orosus. Ahí, de hecho, me equivoqué el nombre, no lo cambié, pero es orosus o hierba dulce azteca, la Phylla scabérrima, o también conocida como, tiene otro nombre científico que es eh, Lipia dulcis. Es familia de otra lipia que es la famosa Juanilama, es familia de Juanilama. Y es muy buena porque tiene un sabor dulce, es un endulcorante natural, muy parecido a la stevia. De hecho, hay personas que le dicen stevia a esta planta, pero no, no es stevia. Y es muy buena en contra de infecciones de garganta y bronquitis. ¿Qué se hace? Se utilizan test. Es sumamente sencillo. Por ahí tenemos estas plantas que fijo las han visto en potreros o hasta en la calle, las comelinas. Esta familia, la comelinácea, son plantas comestibles, son sumamente ricas y deliciosas. Algunas hasta tienen sabores a carne, por ejemplo, la tradición huetar utilizaba algunas variedades de comelinas y popularmente las conocen como hierbas de chancho. Las cocinaban con los frijoles, entonces los frijoles tenían un sabor a chancho y no había ninguna carne. Otro de los nombres que se les da después de la colonización es la Santa Lucía. Sí, se le da el mismo nombre que a la planta esta que regalamos para la abundancia. Pero esta Santa Lucía es otra planta, es otra Santa Lucía, hay varias Santa Lucías. Lo interesante es que la Santa Lucía es la santa de los ciegos, entonces se utiliza mucho eh, plantas que tengan estos colores porque la Santa Lucía quedó ciega, la dejaron ciega, entonces sus ojos eran celestes, supuestamente, ¿no? Como blancos, celestes. Pero algo mucho más interesante es que estas plantas, la Santa Lucía, la de la abundancia, y esta otra Santa Lucía, que es la comelina, se pueden utilizar en infusiones y las ponemos en emplastos en nuestros ojos con pañitos mientras el agua está tibia y sirve para infecciones como conjuntivitis, heridas, padecimientos que tengamos también en la piel y tiene ese efecto por sus sustancias, ¿verdad? Como es regenerar la piel. Por ahí tenemos esta planta que tal vez se ha perdido mucho, muchos de ustedes tal vez la hayan visto gracias a sus abuelas o a sus abuelos. El famoso epazótl, que viene de básicamente un significado en náhuatl que es hediondo o oloroso, o hasta se utilizaba mucho para hablar de los zorrillos hediondos. Entonces, epazótl viene de eso, significa que es muy oloroso, que huele mal. Em, y es muy interesante porque la pasote se utilizaba hasta en los frijoles, ¿verdad? Para preservar no solo los frijoles, sino también por su acción contra los parásitos y para generar que el comer frijoles no tuviéramos ese proceso tan pesado
de los gases que generan ciertas sustancias que tienen los frijoles, ¿verdad? Algo muy interesante es que, por ejemplo, la región Tarahumara en México, no sé si han escuchado alguna vez de los tarahumaras. Los tarahumaras son estos pueblos que se movieron a las sierras básicamente se movieron a la sierra central de México con el hecho de huir de, de la colonización, y son muy famosos por los recorridos largos que hacen en sandalias y demás corriendo con sus ropas tradicionales. Y el pueblo tarahumara utilizaba el epazotle muchísimo, pero era muy consciente de que era como la última, por así decirlo, la última opción a la hora de problemas digestivos y problemas de parásitos y dolores estomacales, porque el espíritu para ellos, en el pueblo tarahumara, el espíritu del epazotle es uno de los espíritus más fuertes que hay por su olor, por su presencia, por sus sustancias, ¿no? A nivel tradicional se menciona mucho eso. Algo muy lindo es que el epazotle, al ser tomado, genera contracciones en, en lo que es el aparato reproductor femenino de la mujer, en el organismo femenino. El epazotle, al ser tomado, genera contracciones en el útero, y por eso las parteras lo utilizaban a la hora del parto cuando el bebé no nacía. La mujer tomaba epazotle y generaba esas contracciones. Entonces, por eso también se utiliza para problemas de menstruación, cuando la menstruación no está bajando en el organismo femenino, se ha utilizado el epazotle para generar esa ruptura de los cuerpos que hay adentro, ¿verdad? Del útero, que básicamente es lo que se desprende y genera la menstruación. En otros usos se utilizó también para básicamente pues el proceso abortivo tradicional de las culturas mesoamericanas, hablándose de padecimientos, de que el bebé estaba muerto o demás, pues se utilizaba esta planta. O de embarazos no deseados también. Durante el puerperio es como el periodo como de 40 días, un poquito más a veces, de adaptación de la mujer después del parto. Muchas parteras utilizan el atol de chocolate, o sea, el atol de cacao con epazotle. Esto para que el útero vuelva como a su estado natural debido a las contracciones, ¿verdad? Hablamos de que el útero está ensanchado, todo el proceso pues de la vagina es sumamente increíble lo que genera la mujer para poder parir, y el epazotle le ayuda con las contracciones en el útero a que vuelva a su estado original lo más sano y pronto posible, sin haber como un proceso, pues un proceso como más dañino para el sistema reproductor femenino. Después de eso, de la misma familia, los amarantos. Los amarantos son plantas muy mágicas. Hay que entender algo, como les decía al principio, eh, la base de la alimentación mesoamericana es full amaranto. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se perdió. ¿Qué era lo que pasaba también en esos momentos? Pues las culturas mesoamericanas, principalmente mayas, mexicas, hablándose más de esos imperios grandes, lo que utilizaban era el amaranto, utilizaban las semillas y las plantas en conjunto con miel y en algunos casos con sangre de animales, y hacían como unas estatuas, ¿no? Como unas estatuas en forma de los dioses. Hablamos, por ejemplo, de los dioses, no sé, Tonatiuh, el dios del sol, de Tlaloc, la diosa de la lluvia. Eh, entonces lo que hacían eran sacrificios con estas moldes, ¿no? Con estas estatuillas al fuego, o los comían, por ejemplo, utilizaban miel de abejas nativas, o mieles de ágave, y con el amaranto generaban figuritas y después se lo comían en la ceremonia, en este proceso como sagrado ceremonial de ofrendar a los dioses, básicamente pues sus estatuas que ellos construían. Cuando esto sucede, pues el colonizador lo ve como un rito pagano y corta básicamente todo Centroamérica el amaranto que quedaba, o el amaranto que se cultivaba, que básicamente era una planta adaptada de hace miles y miles de años por las personas originarias de esta región. Eh, el amaranto casi se pierde, y ahora las variedades que tenemos son variedades que se han empezado a traer desde afuera para rescatar lo que se perdió, pero es muy importante. El amaranto es de lo mejor para prevenir el cáncer de colon, para tener una buena función digestiva. Es de las plantas con mayor cantidad de aminoácidos y proteínas de nuestra región. Estamos hablando que los granos, las semillas,
tienen entre un 14 y un 18% de proteínas, son altísimas en proteínas, y mejor aún tienen aminoácidos, que son los componentes con los cuales nosotros creamos las proteínas de nuestro cuerpo, que es mucho mejor, porque entonces los encontramos disponibles y de ahí creamos las proteínas. Algo importante con el amaranto también, que es muy lindo, es que se come de muchas formas. Entonces, esas estatuillas que les decía, con miel, todavía se comen, ¿verdad? De alguna forma se comen con esto que se llaman alegrías. Las alegrías son como unos dulces que venden en todo México, que son básicamente como turrones. Eso sí, y ahora es con azúcar, entonces es completamente pues lo contrario. Más bien están con una campaña en contra de las alegrías porque en México hay demasiada diabetes. Y los pueblos originarios confunden la diabetes ¿con qué? Con el susto o con el mal de ojo, ¿verdad? Que son padecimientos que vienen desde antes de la época colonial, que son como estos bajones de energía, ¿no? Las enfermedades de la presión, que no eran comunes, no eran nada comunes en la región porque no habían tantos azúcares, ¿verdad? Disponibles. El azúcar refinada vino a disparar completamente la diabetes de estos pueblos, y mucho más, digamos, por ejemplo, la Coca-Cola, que la segunda fábrica más grande de Coca-Cola de toda América Latina está en Chiapas, en México, y sale más barato comprar Coca-Cola que agua. Entonces, eh, básicamente, pues de ahí vienen algunos padecimientos como estos. Algo que estaba por mencionar del amaranto, que es muy importante, se come casi todo, digamos, se comen las flores, se comen las semillas procesadas, la semilla la podemos inducir a calor, como una palomita va a reventar y es sumamente deliciosa y de ahí se hace la harina de amaranto. Después de tostar la semilla, se muele y es sumamente deliciosa. Se comen las hojas tiernas en ensaladas, en caldos, en sopas. Eh, Si no sabemos consumirlo, una de las formas más comunes es agarrar la flor con todo y tallo y la ponemos a la sartén con huevo. Hacemos una torta de huevo y hacemos una torta de huevo de amaranto y es súper deliciosa, súper deliciosa. Lo único que no se come es el tallo porque es muy fibroso y duro. Eh, entonces, pues sumamente nutricional. Ojalá rescatar un montón es el amaranto y encontrar esa conexión de nuevo con esta planta que es de nuestra región. Por ahí tenemos la vainilla. La vainilla sí, es originaria de nuestra región. Eh, Tiene un efecto antidepresivo. Solo con el aroma ya tiene un efecto antidepresivo, regula los procesos hormonales y es un calmante natural increíble. Tenemos variedades de albahaca nativas de nuestra zona. em, por ejemplo, esta Ocimum campecianum, que le dicen la albahaca cimarrona, es muy buena para problemas digestivos, infecciones también de garganta, de oídos, es súper recomendada. Tenemos por ahí aguacatl, que aguacatl viene del náhuatl testículo, porque es su forma, entonces eso es lo que significa aguacatl. La próxima vez que coman aguacate, por favor, lo siento, no se acuerden de ese dato, pero si se acuerdan, pues ríanse nada más. Es alto en aceites benéficos para el organismo, hablándose también de aceites en la semilla, con grandes cantidades de omegas, entonces son muy buenos. De nuevo, tiene la forma de un corazón, casi como el tomate, entonces es muy bueno para la función del corazón. Tiene de las mejores grasas, de las grasas insaturadas, de las mejores que hay, digamos, en la naturaleza en nuestra región. Por ahí tenemos el chicasquil, que es una planta que viene de es sucedánea de la chaya. Tiene altas propiedades nutricionales. A mí me gusta mucho decirle a mis estudiantes que si Popeye y un guerrero maya, un guerrero jaguar se pelearan, obviamente el guerrero maya le daría por la madre a Popeye, como dicen los chicos popularmente, por el hecho de que el chicasquil tiene más cantidad de proteínas y nutrientes que la misma espinaca. Tiene un efecto hipoglucémico, eso quiere decir que tiene un efecto benéfico para la absorción del azúcar en el organismo, entonces es muy bueno para diabéticos y tiene un gran efecto antioxidante y una gran cantidad de vitamina C, la chaya y el chicasquil. Por ahí hablamos también de los ayotes o de las calabazas, ¿verdad? Que viene del náhuatl, ayotl, sumamente deliciosos.
muy buenos. Por ejemplo, las semillas son muy buenas, tostadas, tienen grandes cantidades de zinc, entonces son muy buenas para contrarrestar lo que es el cáncer de próstata. También muy buenas para parásitos intestinales. Y todos los ayotes tienen grandes sustancias como los pigmentos, estos betacarotenos que son buenísimos para la gran función del cuerpo. Y es una de las plantas más representativas de nuestra región. Se come todo, se comen las flores, se comen los quelites, que son las partes tiernas de la planta, se comen los ayotes o calabazas ya formadas, se puede comer un poco más tierno, un poco más L, hasta a veces se pueden comer crudos con limón y sal si quieren, en ensaladas, rallados, se comen las semillas tostadas y hay gran cantidad de recetas con estas plantas, entonces son sumamente deliciosas. Por ahí tenemos esta planta hermosísima que tal vez algunos la han visto en algunas películas que hacen referencia al Día de los Muertos en México, o si han ido a México las han visto, la famosa flor de muerto o el cempasúchil, que viene del cempóhual. Cempóhual significa 20 o más, Xochitl significa flor, entonces es la flor de 20 pétalos. Y toda la historia que hay de la cempasúchil es muy hermosa porque hay diferentes historias en realidad. Pero una de las historias más interesantes es que había una mujer llamada Xochitl y su amado llamado Huitzilín. Ellos se amaban demasiado y lo que hacían era ir todos los días a darle ofrendas al dios Tonatiuh, que es el dios del sol. Le llevaban flores. El pueblo de Xochitl y de Huitzilín fue a la guerra. Huitzilín murió y lo que sucedió fue que Xochitl fue a hablar con Tonatiuh, a pedirle, a rogarle que ya no aguantaba el dolor, la pena, y que quería buscar la forma de estar siempre con Huitzilín. Entonces Tonatiuh se apiadó como de la energía de Xochitl y de su amor y agarró todo su amor, lo concentró con los rayos del sol y creó esta flor hermosa llamada cempasúchil, a la cual llega a visitar la Huitzilín casi todos los días cuando está floreada y dando sus rayos de sol intensos, y que básicamente pues Huitzilín es el nombre de los colibríes. El colibrí es Huitzilín y Xochitl es flor, entonces Cempasúchil y Huitzilín tienen una conexión muy especial con ciertas historias tradicionales de la región de Mesoamérica. Muy buena para dolores estomacales, para empachos, tiene un alto valor espiritual cultural y tiene un efecto nematicida buenísimo, entonces por ahí importante, ¿verdad? Esa conexión con los muertos que tiene esta planta, donde se les hacen caminos a los familiares para que lleguen a los altares y poder conectarse el Día de los Muertos, el Día de los Muertos en México, que se celebra tanto, ¿verdad? Tenemos una planta que se ha ido perdiendo un poquitito, que es el loroco, se utiliza mucho en El Salvador, y si van a El Salvador alguna vez coman pupusas con loroco, son deliciosas. Vean la pupusa, es una mezcla deliciosa de tortillas, frijoles y algunas otras cosas más. Recordemos, todas estas recetas son recetas que vienen de nuestros antepasados, de las personas que vivían acá, más la combinación de ciertas influencias de los pueblos coloniales que vienen e introducen algunas otras cosas. Por ejemplo, los chanchos, ¿no? Los cerdos, los animales como tal vienen de afuera, entonces los pueblos originarios no estaban como acostumbrados a comer chicharrones, por ejemplo, sino que los chicharrones, la manteca de cerdo con la que después se hacen las fritangas, con tortilla y frijoles, viene hasta después de la colonia. Entonces hay una mezcla, ¿no? De esa pupusa frita con manteca de cerdo. Es una combinación de ambas recetas, ¿no? De la tortilla llena de frijoles, que es muy común, por ejemplo, en toda la región. El loroco es muy bueno porque tiene un efecto relajante para el cuerpo y tiene mucha fibra, entonces es muy buena como para la buena función del organismo, para bajar el colesterol y prevenir como otras enfermedades cardíacas. Vamos de nuevo al monte, una planta que ni siquiera en el monte sale, o sea, sale en todo lado, hasta en las aceras. La famosa chancapiedra o las plantas de género Philanthus, hay varias Philanthus muy medicinales, algunas usadas hasta en contra del cáncer por ejemplo, ya con estudios realizados en varios herbarios, por ejemplo, en el herbario de la Universidad Nacional promueve mucho una llamada chilillo que es Philanthus acuminatus, y hay otras ahí pues en el camino que vamos encontrando y son muy buenas en contra de las piedras en los riñones. Son de las mejores como plantas para deshacer las piedras de los riñones y de padecimientos pues urinarios. Son buenísimas.
Y ahí como pues terminando, vamos como con estos frutos prehistóricos hermosísimos que son bastante importantes. Creo que uno de los frutos que no mencioné fue el tacaco. No lo voy a mencionar porque ya se hizo mucha propaganda del tacaco. Es una planta endémica de Costa Rica, súper importante, pero también tenemos esta otra que se ha perdido un poco, que es el famoso cuayotl. El cuayotl es muy interesante porque viene de la raíz cuautli, que significa árbol, y ayotli, que es el ayote. Entonces básicamente es un ayote de árbol, pero importante, no es un árbol, es una enredadera que sube hasta los árboles, entonces por eso le dicen ayote de árbol. Eh, es muy utilizada, hay que rescatarla porque es muy utilizada. Las abuelas la utilizaban para hacer las famosas conservas de cuayote, la miel de cuayote, pero también se puede consumir como verdura en sopas y también se puede consumir hasta cruda, rallada con limón y sal, sumamente buena. Nada más es de que pues tiene un proceso porque tiene un látex blanco el fruto, entonces hay que saber procesarlo, pero es uno de los alimentos pues sumamente tradicionales de nuestra región. Y ahí como regalo para ustedes, para que lo prueben, para que lo intenten, les recomiendo que lo hagan con piña orgánica porque, bueno, hacerlo con piña normal, no sé, es un poco arriesgado. Normalmente se utiliza la cáscara de la piña o a veces el fruto. Es una bebida que es una pre-chicha, por así decirlo. O sea, es una prefermentación eh, ya más avanzada, que es llamada en México tepache. Es una bebida prehispánica que viene básicamente de la palabra tepatli, que es bebida de maíz fermentada. Entonces se hacía con maíz, pero también se puede hacer con piña, con guayaba, otros frutos. Y es muy fácil de hacer. Se utiliza piña y piloncillo. El piloncillo es tapadulce, tapadulce. Y Y algo muy interesante es que son estas bebidas fermentadas que nosotros ahora están tan de moda. Hay bebidas fermentadas también de nuestra región. Ya se tomaban bebidas fermentadas. No solo la cerveza, no solo el kéfir, no solo la kombucha. También habían bebidas fermentadas como el chicheme, la chicha de maíz, el tepache, que vienen de acá. Entonces, ¿qué se utiliza? Cáscaras de una piña grande, madura. Se utiliza una taza de agua dulce o de tapa dulce, un poquito de canela, clavo de olor, 2 litros de agua y listo. Se deja ahí fermentando mínimo un día y después lo tomamos bien tapadito, ojalá, y después lo tomamos y lo que vamos a tener es una bebida fermentada con un ligero ácido. En algunos casos hasta genera gas. Entonces es muy interesante porque tenemos con, una bebida un poco gaseosa, ¿verdad? Que es hidratante, que genera también o promueve una sana digestión, una multiplicación de la microbiota de nuestro intestino, de nuestro sistema digestivo. Entonces, eh, por ahí es buenísima. Y, y bueno, es importante también entender que hay historia de fermentos en Mesoamérica también. Y bueno, para ir terminando un poco la intervención, la charla, el compartir el día de hoy, mencionar una frase muy linda de Wangari Maathai, que es una ecologista muy famosa, muy linda de Kenia, que ella menciona que cree que la naturaleza une a las culturas del mundo. Entonces, utilizar esta información desde nuestras carreras, desde nuestras profesiones, sean cual sea, es importante para multiplicar eso, el saber de nuestras culturas, de nuestra región, y usarla también para nosotros promover que no muera. Y nada, por último, agradecerles por la atención y recordarles pues que la montaña, el monte, la naturaleza nos llama y que nosotros somos parte de ella y tenemos que ser grandes observadores, disfrutar de los placeres que ella nos regala, desde el placer de llegar y cultivar algunas plantas hasta el hecho del placer de comer en nuestra mesa esas plantas que cultivamos. Recordar esa conexión, ¿no? Con la tierra, eh, con las plantas, con nosotros mismos, viene como de la mano siempre. Entonces, pues nada, muchas gracias y ahí cualquier cosita, creo que Tania va a dirigir la parte pues posterior a esto, por si tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto. Ha sido un placer compartir con ustedes. Que pasen una linda tarde. Muchísimas gracias, Johnny. No sé si hay alguna preguntita por parte de los participantes.
Yo agradecer porque estuvo muy interesante. La verdad es que no conocía tantas plantas esas que mencionó y todo lo que ayuda a uno. Y súper interesante. Gracias. Chicos, nada más les recuerdo, para mañana las dos charlas que hay, a las 10 de la mañana es la de mercadeo y servicio al cliente en tiempos actuales y a la 1 de la tarde cómo reducir la huella de carbono en nuestras actividades diarias. Ojalá puedan asistir, van a estar muy interesantes. Y muchísimas gracias a todos. Johnny, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Espero que todos se hayan llevado un poquito de todo eso que nos explicó Johnny y se les agradece y que tengan una linda tarde. Johnny, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante. Le quería recordar que de parte de la Comisión del Día del Turismo se le va a hacer llegar un certificado de agradecimiento por la participación de la charla. Y no, muchísimas gracias, se le agradece un montón. No, muchas gracias a ustedes por el espacio también, que es importante para promover el rescate de estas plantas y nada, que sigamos ahí siempre compartiendo. Un placer y que pasen linda tarde. Muchas Listo, gracias. muchísimas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias.